Días y buenas noches. Con el desalojo violento del campamento de paz de la Plaza de Bolívar se ha cerrado un ciclo de movilización juvenil universitaria que llenó varias plazas públicas del país y de la que es necesario extraer lecciones. La fuerza juvenil fue universitaria, no logró llegar al barrio popular ni a la juventud no universitaria del barrio. Sin embargo, mostró el ánimo democrático de una nueva posibilidad para el país. La posibilidad de un país sin guerra y más democrático. Fue una movilización pluricultural, innovadora, alegre, pacífica, que prefigura lo que podría ser una democracia real y profunda en nuestro país. Los jóvenes de Colombia dieron el ejemplo. Lamentablemente, el movimiento universitario adolecía de varias debilidades. Al dejarse llevar de la consigna "acuerdo ya", consigna del presidente Santos, estaba plegado a las decisiones de las FARC, del gobierno de Santos, se supeditaba silencioso a las decisiones de terceros, al que habría que incluir a Uribe. Abandonaba la esencia de su poder constituyente, la de decidir. Para una parte de la izquierda esto era muy cómodo, dado que toda su esperanza se ha centrado en la posibilidad que la FARC construya un movimiento político que la incluya, y solo con acuerdos, no importa cómo queden, esta posibilidad se vuelve real. Para Santos aparecía la salvación, el movimiento juvenil como un instrumento para matizar su derrota provocada por él mismo en el plebiscito del 2 de octubre. Pero también las marchas juveniles tenían un ingrediente de peligrosidad para la concepción que de la Calle y Santos han tenido y han impuesto sobre la paz. ¿Podía integrarse ese movimiento juvenil a un movimiento agrario y popular y pasar de exigir el acuerdo ya, es decir, lo que diga Santos, a un proceso donde las decisiones de la paz no se tomaran en reuniones cerradas entre Santos, la FARC y Uribe, lo cual las debilitaría, sino en el conjunto de la sociedad, lo cual las fortalecería? Una paz construida por la sociedad no tiene líneas rojas impuestas, como las que impuso de la Calle y Santos. La línea de no cuestionar el modelo de involución económica del país, ni su modelo de democracia formal y autoritarismo real. Para impedir una deriva del movimiento estudiantil de acuerdo ya hacia democracia ya, Santos forjó un acuerdo con Corpo Visionarios, el contratista de la campaña oficial del sí, ya fracasada, y los rectores de las universidades. Habrían marchas cuando el gobierno las necesitara, y cuando no, no. Para ello, los rectores darían permiso de salida o lo negarían. Si el gobierno necesitara la marcha, habría permiso. Si el gobierno no quisiera la marcha, lo negarían. Una válvula para producir manifestaciones muy publicitadas por la prensa, pero usadas con un solo sentido. Una estrategia de paz chiquita a la que condujeron a la FARC sin ninguna discusión del modelo de desarrollo económico ya fracasado impuesto por nuestra ya incapaz también oligarquía. Obviamente el movimiento juvenil mostró su debilidad. No es fuerte un movimiento que solo se produce si los rectores dan permiso. Bajo el manto de la apoliticidad, en realidad dos sectores muy políticos, el de Santos y el de Mockus, dirigían el movimiento para que no se saliera de la estrategia pequeña de paz del gobierno. Apenas se firmó el acuerdo definitivo de La Habana, que corre aún más las líneas rojas en contra de la construcción de una democracia en el país, se abandonó el camino de la decisión popular para pasar al camino de las decisiones de la clase política tradicional en el Congreso de la República. El movimiento juvenil no se necesitaba más. Ahora bien, una paz en manos de la clase política corrupta del Congreso. ¿Acaso no son ellos, los miembros de esa clase política tradicional,
los que se aliaron con el paramilitarismo y el narcotráfico, los que produjeron el genocidio en sus propios territorios para el control electoral de la población, no son ellos los que se quedaron con las tierras después del despojo de millones de campesinos que hoy, como desplazados y víctimas de la violencia, están en nuestras grandes ciudades. ¿Serán ellos los que pueden, esta clase política tradicional, construir la paz de Colombia? Los miembros de Corpovisionario salieron del campamento de paz aquí en Bogotá porque previamente habían dialogado con Peñalosa, su aliado, al que le hicieron campaña y política, incluso en el Consejo de la Ciudad, votando a favor de las privatizaciones de la empresa de energía de Bogotá, de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá y el consecuente uso de esos recursos para destruir la reserva Tomás Van der Hamen, una reserva forestal. ¿Cómo podían ellos hablar de paz? Y sin embargo, una vez desalojaron la Plaza de Bolívar, Peñalosa dio la orden del desalojo violento contra todos y los ciudadanos y las ciudadanas que decidieron quedarse allí en las horas de la madrugada, es decir, el sector que no acompañaba ni a Peñalosa ni a Corpovisionarios. Los hechos dan luces de lo que está por venir. Los acuerdos de paz en realidad no son de paz. Desmovilizan una guerrilla, sí, con lo que estamos de acuerdo, pero no profundizan la democracia, con lo cual no estamos de acuerdo. Es decir, dejan vivas las causas reales de la violencia en Colombia. La FARC no utilizaron el triunfo del no en el sentido de hacer acuerdos más democráticos. ¿Quién dijo que los 6 millones de votantes por el no votaron para favorecer el latifundio, por ejemplo? ¿O votaron por no construir una instancia de justicia capaz de impedir la impunidad? La usurpación que Uribe y sus amigos hacen del no, que votaron por el no por otras razones diferentes, tiene un objetivo que es debilitar, indudablemente, las posibilidades democráticas de los acuerdos de paz. Santos y de la Calle así lo entendieron y pasaron ellos mismos a ser voceros del no ante las FARC. Porque, y aquí la doble moral del establecimiento, estaban deseosos de correr aún más la línea roja contra la posibilidad de ampliar la democracia en Colombia. Lo cierto es que no existió tampoco un movimiento autónomo del gobierno de Santos capaz de hacer correr esa línea roja en contrario, hacia una mayor democratización, que era la oportunidad que el triunfo del no permitía. La falta de una lucha frontal contra el latifundio en los acuerdos de paz últimos, más el deterioro del Tribunal Especial de Justicia, que al quitarle los magistrados extranjeros lo supedita a unas instancias de justicia que lamentablemente no han demostrado ser capaces en la lucha contra la impunidad. Al contrario, han sido tomadas por magistrados que incluso, y lo sabemos, ayudaron al despojo de tierras en Colombia, a la violencia en Colombia. Al disminuir el poder de este Tribunal Especial de Justicia, lleva a fortalecer la impunidad. Arroja como saldo estas nuevas circunstancias: la muerte sistemática de líderes agrarios de derechos humanos, y es el preámbulo de lo que le espera a los excombatientes de la FARC una vez desmovilizados. Entre menos democracia genere un proceso de paz en el territorio, más posibilidades de retorno de la violencia y de genocidio político se crean. Cuando Santos y de la Calle deciden eliminar los instrumentos de lucha contra el latifundio, que es el gran beneficiario de la violencia en Colombia, el narco-mega-latifundio, y cuando deciden debilitar los instrumentos de lucha contra la impunidad, lo que se genera
no es más sino un empoderamiento de la impunidad y un empoderamiento del latifundio, es decir, la muerte en los territorios de Colombia. El triunfo del no, la actual conducta de Santos y de Lacalle frente a los acuerdos de paz y la ausencia de un movimiento social fuerte y autónomo del gobierno está conduciendo el proceso de paz hacia un nuevo genocidio político. El movimiento juvenil universitario se debilita, pero debe ser ayudado por un gran movimiento barrial y rural que busque la democratización real del país. Democracia ya es la consigna de una sociedad que se decida a construir ella misma la paz y no esperar un pacto de élites que busque cerrar aún más los pocos espacios democráticos del país. La muerte de líderes civiles y el uso intensivo del ESMAD contra la ciudadanía muestra la realidad del posconflicto. No vamos hacia una avenida amplia de democracias y de diversidades. La desmovilización de la guerrilla no nos lleva a una reconstrucción democrática del país. Tenemos una rosca que ha sido incapaz de construir una verdadera economía productiva y sostenible. Su modelo económico centrado en vivir de la renta petrolera y carbonífera, para lo cual no necesitan ni siquiera pensar, sino simplemente abrir los bolsillos para que entren las rentas. Ese modelo ya fracasó. Fracasó por ser el instrumento fundamental del cambio climático en el mundo y el mundo hoy demanda salir de él. Y fracasó porque se caen los precios internacionales del petróleo y del carbón. Y entonces ya no producen las rentas de las que vivía nuestra oligarquía y sus empresarios amigos. Lo peor de todo es que esa oligarquía no tiene alternativas para reemplazarlo y ha desaprovechado la oportunidad de un gran diálogo con la sociedad colombiana, incluidas las guerrillas, para establecer las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico en Colombia. Hoy transitar hacia un aparato productivo, agrario e industrial cero carbono como nos lo demanda el mundo, implica una intensidad del conocimiento, el uso de los cerebros colectivos de toda la sociedad en los procesos que demanda además, porque si eso lo vamos a hacer, no es posible entonces ni el latifundio que le quita la tierra a la producción de alimentos y la segregación social que le quita el cerebro colectivo a la nueva economía cero carbono que necesita el mundo y Colombia. La paz implica superar el latifundio y la segregación social. La paz implica un nuevo modelo de desarrollo económico y una profundización de la democracia en el territorio. Abandonar este camino es devolver el país a la violencia. Ya no fueron capaces Santos y de Lacalle, y mucho menos será capaz el Congreso de la República. No fueron capaces, quizás, las guerrillas de Colombia, ni las FARC, ni el ELN, quizás porque ya hace décadas fueron derrotadas políticamente. Pero entonces, ¿cuál es y quién es el actor que permita que cambiemos de modelo de desarrollo económico para que no nos devolvamos al genocidio y a la guerra en Colombia? No hay otro actor o actriz que la sociedad. La sociedad es el eje fundamental de los cambios y por tanto es el eje fundamental de la paz. No es posible una paz sin cambios. Una paz sin cambios es simplemente una mentira que se va a construir a punta de cadáveres de miles de excombatientes de la FARC y de todo aquel que pretenda ser diferente en Colombia. Gracias, buenas noches y buenos días.